sigue con esta erupción. Esta es una de las experiencias más increíbles que he vivido. ¿Se imaginan dormir frente a uno de los volcanes más activos del mundo y verlo erupcionar cada 20 minutos? Les daré los mejores tips para lograrlo. Acompáñenme a esta aventura. Son las 6:55 de la mañana y estoy listo para que nos recojan. Hoy empieza el Tour a Catenango. Vamos, Rodita, ayúdame, vamos con todo. En todo el trayecto iré dando los tips necesarios para el ascenso. Recuerden que el peso en sus mochilas es el factor más importante. Por eso, solo traer lo estrictamente necesario. Esta es la casa del link. Aquí es donde vamos a tomar desayuno. Y aquí también puedes rentar casacas, guantes. Linternas no encontré, pero deberían, quizás alguien me ganó. Este es un desayuno típico chapín, preparado por Sofía, la mamá del el dueño de B-Hiking. Y también pueden incluso rentar hasta chaquetas. Chaquetas a 10 quetzales, gorros a 5, guantes a 5. Y nada, está genial. Hasta zapatillas pueden rentar y mochilas. La meta es llegar al campo base a 7 kilómetros, donde dormiremos y podremos apreciar las erupciones del volcán de fuego. Pero hay una opción adicional. Si el cielo está despejado, podremos acercarnos a 400 metros del cráter del volcán. Listo, ya somos un grupo grande. Empezar a caminar en la Catenango. Aquí iniciamos el hiking para el Acatenango con B-Hiking. Estamos con Fidel, tiene 73 años y sube el Acatenango 2 veces por semana seguramente. 2 o 3 veces. Máximo. En todo el camino, ya que tenemos 3 guías con nosotros y somos un grupo aproximado de 19 personas. 20, ¿no? Según el nivel de caminata, hay la posibilidad de dividirnos en grupos más pequeños. Las mejores fechas para realizar este trek sería de noviembre a marzo, meses donde hay menos lluvias. Vamos a muy buen paso y aquí estamos descansando un rato. Ya estamos en el primer break. Hemos subido aproximadamente unos 30-35 minutos. La verdad es que estaba un poco empinado, pero estaba sencillo, estaba fácil. Pero a la gente le ha venido costando, así que si no están tan preparados para un buen hiking, traten de hacer un poco de ejercicio antes de. Igual todo está en la mente, está genial, la vista. La primera parte, tranquilos, que es la parte más empinada. Después todo se pone un poco más plano. No lo he subido aún, pero es lo que me van a contar. Aquí tienen baños, 5 quetzales. Y tienen tiendas. Descansos son como 15 minutos. Así que si no quieren cargar tantas cosas, pueden comprar todo aquí. ¿Cuánto está el agua? Al litro a 15, así que sí, vale la pena no estar cargando tanta agua. Pueden ir comprándolo en diferentes paradas y así dejan de cargar más peso. Así que está genial. Los precios están bastante bien. Hablamos de un 20% más o 30% más que en la parte baja de una tienda común. Continuamos la caminata. Siempre alquilen uno de estos. Si no van a grabar, pues renten 2. Mejor así sus rodillas no sufren, especialmente en la bajada. Bueno, mal para mí empieza la zona de gradas. Hubiera preferido que sea solo desnivel. Las gradas no son buenas para mí. Sí, es que yo tengo mala rodilla. Toda la fuerza la hago con la derecha. Casi el 80% de la subida lo voy a hacer solo con la pierna derecha. Entonces no me conviene doblar la rodilla. Bueno, seguimos. Empiezan esa parte de las escaleras y las terminan. Prácticamente son como 800 metros, 700. ¿Cuánto es la corona? 20. ¿20? Todo 20. Ah, genial. A 20 la cervecita, ¿eh? ¿Arriba también venden? ¿Sí? Bueno, arriba venden, así que genial. Muchas gracias, hermano. El río más grande que tiene Colombia, que es el Magdalena. Ya. Es que en Colombia digamos como lo más chévere es ir a conocer los páramos. Claro. Y Colombia es, pues, Bueno, sí, de los uno de los Sí, pocos países claro, que es tienen lindo. páramos, creo que son como 5 en el mundo. Mira, está bueno entonces. Yo tengo más planes para Colombia. Colombia, ahí vamos.
Vamos bastante bien, de verdad. Así que vamos a darle con todo. Encontré unos buenos amigos de Colombia que me han dado unos datos excelentes así de Colombia. Ya estás en el mapa para volver a visitarte con más tiempo. 1 hora y media, vamos bastante bien. El equipo va a un buen paso, el grupo a un buen paso. Y estamos, creo que a 2 kilómetros, donde la zona de registro. Aquí debes pagar tu ingreso, pero con B-Hiking ya nos incluye la tasa de ingreso, que son 50 quetzales. Y nada, vamos bastante bien. Está simpática la subida. Estamos en la 4ª parada. Ya han pasado 2 horas y cuarto. No está nada mal el equipo. Somos los que vamos adelante. Está en un buen ritmo. Y bueno, no, hasta ahora no he estado tan cansado. Pero sí estaba un poquito fuerte en una parte de la subida, ¿no? Si sienten que les va a costar, no traigan mucho peso. No cometan mi error. Venden de todo por aquí, miren. ¿Esta agua cuánto está? 15. 15. El agua de litro 15. Uy, total. ¿La gallo? 25. 25. ¿Y el roncito? El 20. 20, el 20. 20 quetzales. Para el frío arriba. Eso sí o sí, sin más problema. Este volcán, esta gran montaña nos ha permitido subirla. Lo mínimo que podemos hacer es respetarla. Cáscara de frutas, todo eso está perfecto. Semillas, es abono a la larga, pero tírenlo un poco lejos, hermanos, para que no se vea tan feo cerca. Aviéntenla. Y los plásticos, por favor, en su bolsa, no pesa nada, ya comieron, guárdenlo y se lo llevan, ¿sí? Por favor, hagamos eso, nos han permitido llegar a un lugar tan bello, cuidémoslo. Por favor, lleven todos sus desechos consigo. Estamos aquí con el equipo de B-Hiking. Les mentí con respecto a la subida. No tan empinada, pero sí en algo cansada y obviamente vamos ganando elevación. Y al ganar elevación se siente un poco ya la falta de oxígeno. Claro, cuando estás acostumbrado a la costa, ¿no? Así que está lindo, está bastante bueno. Y él, con 73 años, viene subiendo muy bien. Y ustedes a los 20 quejándose, por favor. Y vienen muchos más abajo, que están un poco pesados, pero bien. Somos un equipo de como 20, estamos como 7 adelante. Ahí está el equipo. Es un BTS 50, si no me equivoco. Pueden hacerlo hasta aquí manejando. Increíble, ¿eh? Un Super 4x4 lo hace facilito al parecer. Genial. Aquí tenemos que esperar a todo el equipo, todo el grupo, juntos, porque tenemos que llegar todos juntos al campamento. Yo creo que estamos como una media hora o 25 minutos de diferencia, así que esperarlos y a continuar con este hermoso trek. El volcán de agua frente a nosotros y se viene despejando a poquitos. Y a partir de la señal de fin del camino, sí se pone plano, se pone bastante sencillo, aquí pueden descansar y está, además de la vista del volcán de agua, si no tienen nubes como nosotros, estaría bastante buena para entretenerse. Comenzamos con 7 personas nada más. Ya. Y con 7 ahorita vemos como 25 personas ya. ¡Wow! Entonces, llevamos ya el primer viaje. Yo le eché fue en 2015, un 14 de septiembre y bajamos el día 15 de septiembre. Ahí estamos. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué linda historia! Así es. Entonces B-Hiking ya lleva 17 años, ¿no? Sí, 17 años. 17 años operando. Qué lindo, una empresa familiar y que le da trabajo a toda la comunidad, ¿no? ¿Usted también es parte de Calderas? Sí, yo ahí soy nativo. El 2018, el volcán erupcionó, dejando cientos de fallecidos y desaparecidos. Y Fidel nos lo cuenta en carne propia. Como repito, en el 2018 Ajá. pasó una tragedia grande del volcán de Fuego. Claro. Y yo venía con mi gente, pero de parte del gobierno, y llegando cerca de los campamentos me dijeron, bueno, Calderas, abajo, por favor, porque estaba cayendo mucha ceniza, piedra, y estaba lloviendo y nosotros
todos revolcados, solo dimos la vuelta y nos regresamos. A las 2 de la tarde estábamos abajo en la base, pero en mis manos chorreando sangre porque pagamos con las mochilas Claro. de la cabeza. Claro. Así es, amigos, murieron más de 1000 personas. Wow. Sí, Cuéntenos, por favor, cuál es el secreto para tener Vale. tanta fuerza. el secreto mío es primero respetar a Dios. Doblo diario estas mis rodillas para que Dios me dé la fuerza, la fortaleza y comemos muchas verduras. Porque la verdura te fortalece la mente, cuerpo, todo el cuerpo te fortalece. Pollo, carne, casi no. Más carne de res y de Carne de cerdo, res. pero Pescado no. pollo no mucho. También pescado. También pescado. Sí, así es. Genial. Frutas. Frutas, la fruta que se diga. Y ya estamos muy cerca. Sí, ya vamos a llegar a una garita, la que pone esos brazaletes. Ajá. Como ustedes ya traen, ya no hay necesidad. Ya. Nosotros esperamos a los 14, 20 minutos y llegamos. La cima de la Catenango. Sí, allí, esa puntita que ven ahí arriba, bueno, que ya se ocultó, es la cima de la Catenango. Venimos con una guerrera de España, está ahí a trote, dándole duro, y ya son 1:30. Venimos con un grupo que ha avanzado bastante bien y hemos llegado ya prácticamente al campamento, a 10 minutos, al lugar donde se desvían a diversos campamentos, porque a lo largo de la Catenango, a lo largo de esta parte de la Catenango, tenemos diferentes puestos según la empresa que hayan tomado el tour, con diferentes vistas al volcán, ¿no? Entonces aquí tenemos que esperar al grupo completo para ir al campamento a almorzar. Y ojalá se despeje porque está todo lleno de neblina. Si se despeja, tendremos la oportunidad de ir al volcán de fuego. Si no, no podremos. Pero hay una opción. Si logramos juntar a muchas personas a las 2 de la mañana, podemos también ir al fuego. Y a esa hora ya no hay neblina. Pero nos perdemos la cima de Catenango, pero no importa, prefiero 1000 veces ir al de fuego. Ojalá se pueda. Recomiendo B-Hiking por la calidad de la comida, el espacio y la ubicación de las cabañas, con una de las mejores vistas al volcán, ya que fueron de los primeros en conseguir un espacio. Vamos más alto. Ya hemos pasado un par de campamentos y seguimos subiendo. Quiere decir que el campamento de B-Hiking tiene una ubicación privilegiada. Recuerden que eran los primeros. A partir de los últimos metros ya de la llegada del campamento, se siente la diferencia del terreno. Hermano, amigo. gracias. Gracias a No, Dios, llegamos sin novedad. Gracias, hermano. Estamos, amigo. Genial. Y llegamos al campamento. Ajá. Se ve bastante bien, ¿no? Esta noche compartiré este dormitorio con un nuevo amigo. Con una linda vista a la neblina. 5 para las 2 y hemos llegado al campamento. El tour incluye un buen almuerzo. Nos han dado un buen burrito. Está bien conciso. Una galleta, un juguito y una buena manzanita. Así que nada mal, ¿eh? Bien ahí por el hiking. Provecho. Comiendo, viendo esta hermosa vista. A mal tiempo, buena cara, ¿no? Seguro se despeja. Seguramente se va a despejar para 3, 4 de la tarde, justo cuando sea el momento de que podamos ir al volcán de fuego. Y el volcán de fuego mantente despejado, por favorcito, por favor. Se nos viene ocultando y de rato en rato se deja ver. Está dejando ver un poco. Tienen ahí al frente. Gracias, fuego, por aparecer. Finalmente pasó lo tan anhelado. Los dioses se apiadaron de nosotros. Volcán de fuego, ahí vamos. Empezamos la caminata, son 4:30, yendo hacia el volcán de fuego. Se pone lindo esto, promete mucho, se despejó. Muchas gracias, Tata Inti. Muchas gracias, Pachamama. Muchas gracias, energía. Gran arquitecto del universo. Nos recibe con esta erupción.
Y vamos a estar cerca, en 1 hora vamos a estar ahí al costadito. Vamos a caminar lo más cerca posible de la cumbre, lo más cerca al pico del volcán. Ay, se viene despejando, qué alegría, no sé cómo describir lo que siento ahorita. Qué bello. A medida que nos vamos acercando podemos ver todos los árboles quemados. Ese de ahí está carbonizado, es leña, es pura leña. Y nos toca subir una cumbre pequeñita nada más, miren, chiquitita. Pobres rodillas, van a llorar, pero bueno, ahí vamos por ello. Todo está en la mente. Si ustedes se cansan y dicen no voy a poder, no vas a poder. Si tú dices estoy muerto, estoy cansado, vas a estar cansado, pero tu cuerpo puede dar más. Si tu mente así lo quiere y lo ordena. Pero igual sigue estando simpático. Lo bueno es que la energía es que se está despejando mucho. No la parte de allá, porque de ahí podríamos ver incluso el lago Titlán y sus volcanes. Pero bueno, así es. Quién sabe y nos sorprende en unos minutos. Son German Warriors. Yeah. Guerrero peruano también por aquí. ¡Yeah! Se despejó, señores. Miren dónde estamos. Frente al volcán de fuego. El volcán de fuego. Ahorita se abre esa neblina y lo vemos con poquito. Miren dónde estamos. Si nuevamente se puso así, pero la estática que se siente es increíble aquí. Esto se para el cabello solo. Es alucinante, de verdad. Muchos rayos alrededor, muchísimos rayos alrededor. Vienen del volcán, se ponen las tomas y nos salen. Nos quedamos aquí arriba por 40 minutos, pero la neblina no nos dejaba ver mucho, solo escuchábamos truenos. Por momentos los relámpagos nos ayudaban a ver un poco hasta que se despejó por unos segundos y el volcán nos regaló este espectáculo. Buenos dos emociones. Regresamos al campamento súper mojados por la intensa lluvia y don Fidel nos esperaba con una reparadora cena preparada por él mismo. Estamos comiendo de la mano de buen Fidel. Se ha preparado un muy rico segundo. Estamos en la leña mientras ya explosionó ese momento el volcán, calentándonos un poco porque de verdad que ha llovido toda la tarde, ha llovido y estamos mojaditos. Ahora sí a descansar, que debemos levantarnos a las 4 de la mañana para subir a la cima de la Catenango. Son las 4:10 de la mañana y estamos listos para partir a la cima de la Catenango. Mojado, pero ahí vamos, gracias a mi suéter que me prestó, gracias a que el gran Fidel me prestó una chompa. Tengo el polo mojado dentro, la casaca encima mojada, pero vamos, me voy a impedir terminar la cima, ¿no? Ahí vamos, y podemos ver grupos que ya están más arriba, casi llegando a la cima, unos 10 minutos. El campamento está aproximadamente a 3.600 metros sobre el nivel del mar y ahora ascenderemos a la cumbre de la Catenango a 3.976 metros
pero con un frío que bordea los 0 grados. Y vamos nosotros más rápido. Seguimos la bajada. Aquí ya se pone todo verde. Que no pudimos ver cuando estábamos subiendo. Pero todo está verde, está lindo. ¿Eh? Está lindo. Verdecito. Muy bonito, de verdad. Un poquito de esquiado. El volcán nuevamente. El de agua. Este otro monumento que está aquí. Y empezamos a esquiar un poquito. Más lento, lento, más rápido, más rápido. Ya el campamento está ahí. Son las 4 para las 7, empezamos a bajar. 20 minutos para bajar, nada mal. Menos, 15 creo. La despedida de Fuego. Gracias, Fuego, por darme esa despedida. Desde dentro de la carpa tenemos esta vista. Son las 8:25. Después de un buen desayuno, pequeño descanso, regalar nuestras cosas y una buena foto grupal, nos vamos, nos despedimos del volcán. Dio su última despedida por ahí. Nada, así que a darle la bajada. Otro tip, para la subida, si no están muy acostumbrados a la altura, antes de subir, tómense un soroche-pil. No antes de subir, si es uno mejor antes de dormir, mucho mejor. Más cercano a las 12, o ponen una alarma como a las 12, se lo toman ahí, sería lo mejor que les puedo recomendar. Porque su cuerpo mientras está durmiendo está luchando contra la altitud. Entonces cuando ya salen, ya pasó un par de horas, está haciendo efecto la pastilla, van a tener un poco de mejor calidad de subida, de calidad de ascenso, ¿no? A no descompensarse, o falta de oxígeno, o mareo, o vómitos, ¿no? Así que ahí tienen un dato. Hola, empecé la bajada, 8:50 exactamente. Alejé bastante del grupo ya que quiero bajar un poco más rápido. No por competencia ni mucho menos, solamente porque mi rodilla está doliendo un poco. Y prefiero ir más rápido, controlando obviamente el peso con mi rodilla derecha, para que no sufrir tanto, ¿no? Y bueno, he estado bajando casi corriendo. Ahorita les muestro que vengo una bajada buena y simpática. Les muestro cómo es. Miren, por ahí no tengo que ir, por ahí va el carro. Yo voy por acá. ¿Ves? Esa es la diferencia. Como seguro algunos ya saben, tengo un ligamento roto en la rodilla izquierda. Por eso prefiero bajar lo más rápido posible para evitar el dolor. Estamos por la primera parada. Son las 9:32. Por el tráfico de toda la gente ya no puede ir tan rápido en cierta parte. Pero como creo que bastante bien. Empecé casi 8:55 desde el fin del tren. Le dice fin del camino. Aquí va a haber mucho más tráfico, así que más complicado bajar. Ya llegué a la salida, son 9:40, empecé 8:55 en el fin del camino. Ahí creo que llegué como 10 minutos hasta el campamento, así que voy bastante bien. Son 9:43 y ya estoy abajo. Si no logran reservar con Hiking, otra buena alternativa es AKT Tours, que incluso les brindan los implementos. Ya son 9:43, la verdad que mis pies están temblando. Tenía que hacerlo rápido porque si no iba a ser mucho peor para mis rodillas. Nada, genial. Empecé en la cima del donde hice fin de camino, 8:55. Creo que de ahí le di 10 minutos al campamento. O sea, 8:40 habré empezado, 8:42. Una hora
desde arriba, desde el campamento hasta aquí abajo, 1 hora. Muy bueno. Al encargo fue. Ay, mañana. Ay, nos vemos mañana. Ay, Sí, ay, mañana no viene. Gracias a que llegué temprano, pude presenciar una boda para ser parte de la familia de Elvin. Qué lindo que se celebre todo en grupo, toda la comunidad está aquí presente. Y qué lindo, de verdad que lindo. Con la empresa que he creado logré ayudar a muchos niños, los beca para que estudien en el colegio. Y también hizo una cancha de fulbito en el colegio aquí de su comunidad. Así que genial, sigamos apoyando a Vija, un gran servicio y un gran equipo. Soy el nuevo guía de Hiking. Vengo a recoger al equipo después de esta caminata, me dio tiempo para ducharme. Estuvo buenísimo, de verdad que te recargas de energía aquí. Acatenango recomendadísimo y más aún si es con Hiking. Gracias. Y con el gran Fidel, obviamente. Gracias, Fidel, gracias. Un grande, un maya, pero con todo el poder todavía. Gracias, genial, amigo. genial. Listo. Gracias, amigo. Genial, sígame. Gracias. Está todo el equipo Hiking, lo máximo de la caminata. ¿Dónde está mi polo de guía de Hiking? Genial, qué lindo de verdad estar aquí, haber culminado toda esta gran experiencia junto a un lindo equipo humano. Tomaré un shuttle privado desde San José Calderas directamente hasta Panajachel. En el siguiente video visitaré el lago más bello del mundo, el lago Atitlán.